Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este quinto video de lo que se llama Preguntándole al Investigador, un programa que es promovido por la Red Durango de Investigadores Educativos y que tiene como fin dialogar en un espacio entre investigadores, ¿sí? Un espacio en el que un servidor, Mario César Martínez Vázquez, acompañado del doctor Arturo Barraza Macías, tenemos el gusto de platicar con un investigador invitado. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre ciertos temas de investigación que tienen importancia para muchos estudiantes de posgrado o para investigadores que están realizando algún tipo de indagación en el campo social. Tengo el gusto, pues, de que me acompañe el doctor Arturo Barraza Macías, a quien saludo nuevamente, y quien nos presentará en esta ocasión a nuestro investigador invitado. Adelante, doctor Arturo. Un gusto verlo nuevamente. Igualmente, Mario, gracias. En esta ocasión tenemos coinvitado al doctor Heriberto Monarres Vázquez. Él es doctor en Ciencias de la Educación. Es responsable de la formación metodológica en el doctorado en Ciencias de la Educación del Instituto Universitario Anglo-Español. También labora en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Obviamente sobra decir que es miembro activo de la REDIE y director de la revista Visión Educativa UNAES. Bienvenido, Heriberto. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctor Arturo, por presentarnos a nuestro investigador invitado, al doctor Heriberto Monarres Vázquez. Muchas gracias, doctor Heriberto, por estar con nosotros y compartir lo que hoy vamos a platicar. El tema en sí es de tu amplio dominio, de tu gusto, y tiene que ver con lo que nos preguntan los muchachos respecto a cuáles serían los métodos para el análisis de datos cualitativos. O sea, ¿qué podemos utilizar para analizar datos cualitativos? Esta pregunta está pues planteada y te damos un espacio de hasta 10 minutos para que nos platiques respecto al tema. Adelante, doctor. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Mario, doctor Arturo, por esta invitación. Voy a tratar de dar respuesta a esta pregunta de la manera más asertiva posible. Bueno, ¿cuáles son los métodos o qué son y con qué fin analizamos nosotros los datos cualitativos? Pues yo podría decir que la respuesta no es tan fácil debido a que hay muchos, en realidad, muchos métodos cualitativos. El programa anual, por ejemplo, de talleres metodológicos sobre la educación cualitativa e investigación social de Magdeburgo enumera más de 40 métodos y la lista de los métodos objetos de los talleres a cabo que se llevan en el encuentro de métodos de Berlín, por ejemplo, pues no es aún más corta que esos 40 métodos. Por ejemplo, la investigación social con orientación psicoanalítica, la interpretación como co-construcción, la metodología de la teoría fundamentada, el análisis cualitativo de contenido, el método documental, entre muchos otros, son métodos que se describen con más o menor detalle en la literatura y se utilizan en diversa medida en la práctica de la investigación social. También está claro que los métodos involucran niveles muy diferentes de abstracción. Los académicos regularmente han intentado crear una tipología de métodos cualitativos según ciertos criterios de proximidad o distancia entre sí. Por ejemplo, la tipología desarrollada por Tesch, que es bastante conocida, agrupa los métodos según su interés de investigación subyacente y los distingue en 4 tipos principales. Ella habla de un método de interés de la investigación centrado en las características del lenguaje, dirigido al descubrimiento de las regularidades, otro centrado en la comprensión del significado de textos y las acciones, y el último en la investigación centrada en la reflexión. Hay muchos tipos de métodos de análisis cualitativos, pero el término datos cualitativos, pues hay que primero considerar lo que proviene de las ciencias sociales y es un término genérico para todos los datos no numéricos y no estructurados. La mayoría de las personas puede imaginarse algo con respecto a los datos numéricos. En cambio, en el caso de los datos cualitativos, no resulta tan sencillo. Los datos numéricos, es decir, números, ya sean grandes o pequeños, con diferentes grados de precisión,
se recopilan normalmente mediante mediciones y se analizan a través de métodos estadísticos. Y para estos métodos de análisis, pues disponemos de adecuados programas informáticos como el SPSS, el Stata, el SAS, entre otros. Asimismo, mientras que en el campo de los datos numéricos es muy simple, la aplicación de datos cualitativos pues resulta de cierta manera contrario a ello. Hay una cantidad increíble de datos cualitativos que van desde entrevistas, por ejemplo, y transcripciones de grupos focales, hasta fotografías, documentales, películas y grabaciones de audio y video, por citar algunas. Entonces, tiene sentido distinguir entre algunos aspectos metodológicos y técnicos cuando se consideran diferentes tipos de datos cualitativos. Metodológicamente se distinguen entre entrevistas narrativas, episódicas, etnográficas, orientadas a problemas, etcétera, que al momento de llevarlas a cabo, pues no basta con tenerlas en audio, es necesario pasarlas a un archivo de texto, que puede ser en RTF, en DocX o PDF, que nos permitan nosotros identificar posteriormente algunos códigos para utilizar en el análisis de los datos. Por lo tanto, si se considera el tipo de datos analizados, los investigadores orientados cuantitativamente pues lo tienen relativamente fácil, porque se trata con un tipo de datos, a saber los números, pero los investigadores cualitativos, en cambio, se enfrentan a una variedad de tipos de datos refiriéndose al término biodiversidad, ¿no? Se podría incluir incluso la expresión diversidad cualitativa, puesto que hay una pluralidad vasta y difícilmente manejable de tipos de datos y modos de recopilación de datos. Ahora, acerca de los códigos y categorías, que son los que regularmente se utilizan para el análisis de la información de los datos cualitativos, el trabajo con categorías en el contexto del análisis de datos cualitativos cumple numerosas funciones, que van desde nombrar, describir y explicar datos hasta sistematizarlos, organizarlos y resumirlos. Las categorías tienen ciertas características y ciertas funciones que se pueden utilizar para diferenciar varios tipos destacados de categorías. Por ejemplo, hay categorías referentes a hechos que denotan fácilmente sucesos identificables en los datos. Por ejemplo, si alguien es miembro de un determinado partido político o no. Hay categorías temáticas o basadas en el contenido que suelen servir para estructurar este. Hay categorías analíticas que son un resultado de un examen intensivo de los datos y reflejan un mayor grado de abstracción que las categorías en vivo que se forman utilizando términos originales presentes en los datos. Hay categorías evaluativas que asumen principalmente una función de evaluación, y las categorías en forma de emoticonos y símbolos que juegan un papel esencial, sobre todo ahora que se utiliza mucho el WhatsApp o las redes sociales o los mensajes de texto, donde los símbolos pueden expresar sentimientos, emociones u objetos de la vida cotidiana. Hasta ahora solo he mencionado el término categorías, pero muy a menudo estos términos también se les menciona como códigos y conceptos, y se pueden encontrar en la literatura, sobre todo los datos cualitativos basados en categorías. Esto puede llevar fácilmente a confusión, ya que estos términos a veces se utilizan para significar cosas diferentes y a veces se utilizan como sinónimos. Y entonces, ¿a qué me refiero realmente cuando yo hablo de codificación como sinónimo de categorías? Pues en términos sencillos, codificación significa que una parte seleccionada de los datos que nosotros tenemos en el texto que hemos transcrito se asigna a un código, o viceversa, un código se asigna a un segmento de datos. Por lo tanto, cuando las respuestas a una pregunta de una entrevista son los mayores problemas del mundo, con el código temático, por ejemplo, problemas mundiales. Este proceso se denomina codificación. Es importante saber que la parte codificada de los datos se llama segmento codificado, y los segmentos de video, por ejemplo, se les llamaría clips codificados. Generalmente hay dos procedimientos diferentes de codificación. Siguiendo un enfoque deductivo y basado en el concepto, se puede desarrollar códigos antes de ver los datos que nosotros tenemos ya transcritos, y los fenómenos descubiertos pueden ser clasificados y asignados a esos códigos que están dados de antemano. Esto también se conoce como etiquetado. Siguiendo un enfoque inductivo basado en datos, los códigos pueden ser considerados como descripciones condensadas de las respuestas o fenómenos descubiertos en los datos que nos dan los informantes. En el contexto de la codificación de datos, siempre se debe hacer una distinción entre dos actividades básicas:
la creación de categorías y la aplicación de categorías. Hay investigadores como Saldaña que se refieren a los filtros de codificación y a una lente analítica cuando se trabaja con códigos para ilustrar, en este sentido, en el análisis basado en categorías, que los investigadores miran esencialmente sus datos a través de la lente de los códigos. Es decir, cuando nosotros vamos detectando palabras claves en las respuestas de los informantes, nosotros vamos poniéndole un color o les vamos poniendo una etiqueta que nos permite luego analizar de manera profunda esos códigos. Ahora, hay ciertos pasos para el análisis de datos cualitativos. Se debe decir que el análisis de datos cualitativos tradicionalmente pues es un proceso lento. Por lo general requiere más tiempo para procesar y ordenar los datos que para levantar la información. Además, existe una diversidad de perspectivas para el estudio de la información cualitativa como consecuencia del grado de compromiso y habilidades de los investigadores. Los investigadores cualitativos presentan estilos de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades al momento de estar levantando y analizando la información. Algunos investigadores como Álvarez, Báez y de Tudela establecen términos generales algunas pautas sobre el proceso de análisis de datos cualitativos. Y ellos dicen que lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es obtener la información a través de entrevistas, a través de observación, a través de grupos focales, y, en fin, entre otras técnicas. Posterior a la obtención de la información, hay que transcribir y organizar esa información. Después de que tenemos transcrita y organizada la información, habría que codificar esa información, que consiste en agrupar la información obtenida y transcrita en categorías que reúnen las ideas, conceptos o temas, como si estuviésemos formando un campo semántico, ¿no? La codificación permite luego proporcionar significado a la información en forma de etiquetas, es decir, ayuda a identificar y marcar los temas específicos de lo que nosotros transcribimos para agruparlos posteriormente en categorías. Y en la práctica, para realizar la codificación, es importante que los investigadores cuenten de manera tradicional con rotuladores de color, con algunos marcadores, algunos marcatextos, aunque ya hay programas como el Atlas T o el Max QDA o el QDA Miner, entre otros, que facilitan este proceso de identificación de categorías. Y para hacerlo de manera artesanal, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es leer cuidadosamente el texto transcrito, señalando con algún color las partes que consideramos que nosotros son relevantes y que se apegan a ese código. Luego, la identificación de temas o tópicos que contribuyen a establecer el índice del informe que nosotros vamos a dar con base en esos códigos. Posteriormente, se procede a subrayar con color los diferentes códigos que son identificados en ese texto. Ponemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estrés laboral, lo podemos señalar nosotros de color amarillo. Si tenemos texto que tiene que ver, por ejemplo, con clima organizacional, lo podríamos nosotros marcar con un color azul, para ir diferenciando el tipo de información que estamos nosotros analizando. Luego, ahí se procede a otras lecturas para lograr una comprensión plena del texto, de las anotaciones y de la codificación que estamos haciendo. Es decir, cuando nosotros pasamos de identificar los códigos que tenemos en el texto transcrito, no basta con identificarlos, necesitamos meternos a la literatura para relacionar con antecedentes y con teoría aquello que nosotros hemos identificado en información que estamos nosotros analizando. Y finalmente, con esas posibles lecturas, es posible ajustar y determinar la codificación formal de la información cualitativa. Una vez realizada la codificación del material, pues es muy ventajoso colocar algunas partes del texto del lado derecho, algunas anotaciones o memos o memorandos que nos permitan a nosotros ir integrando la información de manera consistente para luego clasificarla en las categorías. Existen, pues, dos métodos generales para categorizar. La categorización puede realizarse de formas distintas, pero complementarias. Se puede hacer de manera deductiva o de manera inductiva. Si se hace de manera deductiva, pues esas categorías se derivan de los marcos teóricos y de los modelos de análisis previamente definidos por el investigador.
Y este procedimiento, es propio de las investigaciones cuantitativas, pero también es propio de aquellas investigaciones que sustentan bajo un referente teórico el levantamiento de la información. La categorización, por otro lado, de manera inductiva, es cuando las categorías emergen no de un referente teórico, sino de los datos que hemos obtenido a través de la aplicación de los instrumentos, con base en exámenes de patrones y recurrencias recurrentes presentes en la información. Las categorías se pueden determinar así precedentes al trabajo del campo en la etapa diagnóstico exploratoria de la investigación o posterior a la recolección de la información. Es precedente cuando utilizamos un referente teórico y es posterior a la recolección de información cuando es de manera inductiva y la hacemos a través de las respuestas de los informantes. Y aquí habría que rescatar algunos factores que influyen en esta parte de que la categorización no sea arbitraria y que esté regida por ciertos principios. Esos factores serían, uno de ellos, el de relevancia. El sistema de categorías debe contemplar la posibilidad o alternativas de variación. El de exclusividad, y estamos hablando de que la mutua exclusión de los componentes del sistema categorial tienden a eliminar algunas redundancias o desorientación al momento de clasificar los datos cualitativos. Otro sería el de complementariedad, es decir, tener en cuenta que el problema o fenómeno estudiado abre un abanico de categorías para su estudio y que a su vez permiten complementarse para profundizar o andar sobre ciertas categorías. Está otro, el de especificidad, donde se especializa en un área específica, concreta y delimitada. Y finalmente el de exhaustividad, donde hacemos referencia a que se hace necesario en el proceso categorial admitir la inclusión de información en una de las categorías. Es decir, algunas categorías que pudiéramos considerar inicialmente como categorías pudieran convertirse en subcategorías de otras categorías que son más amplias. Y hay algunos métodos, ya entrando en ese tema, como el método de comparativo constante o de comparación constante. Está la codificación abierta y axial y el muestreo teórico. No sé si me dé tiempo de explicar de manera general cada uno de estos, doctor. Sí, adelante. Ok. Bueno, el método de comparación constante o el método comparativo constante tienen, o estos tres métodos de los que hablé, tienen características fundamentales. La primera de ellas es la recolección y el análisis de datos siempre transcurren de manera concurrente, es decir, conforme nosotros vamos levantando la información, vamos nosotros identificando ya algunos códigos y categorías. No nos esperamos a tener las 8 entrevistas o los 2 grupos focales para empezar a categorizar, sino que al momento que estamos nosotros levantando la información, aplicando las diferentes técnicas, nosotros ya pudiéramos ir sacando códigos y categorías para nuestra investigación. Ahora, los datos determinan el proceso y productos de la investigación y no los marcos teóricos preconcebidos. Los procesos analíticos, por ejemplo, suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas. Y el uso sistemático de procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis. Entonces, el método comparativo constante, que fue un método desarrollado por Glaser y Strauss cuando caracterizaron la teoría fundada o teoría fundamentada, pues implica generar teorías de un modo sistemático mediante un procedimiento analítico de comparación constante, desarrollando categorías, propiedades e hipótesis. En la comparación constante, se identifican 4 fases. La primera de ellas es la comparación de sucesos aplicables a cada categoría. Es decir, la primera tarea del análisis es codificar cada suceso para formar categorías analíticas. Implica aquí conceptuar los datos. Y la comparación constante busca identificar semejanzas y diferencias a partir del análisis inductivo de los incidentes que nosotros tenemos en la información que nos han dado nuestros informantes. Y desde este primer momento, el investigador escribe algunas notas con las ideas que van surgiendo basadas en los datos que están facilitando los informantes. El segundo paso sería la integración de las categorías y sus propiedades. Y aquí la comparación le permite al investigador la construcción de categorías o clases, que es un concepto, y la determinación de sus características o propiedades basadas en patrones repetidos. A medida en que un incidente se va registrando, se va clasificando y se va asignando a una categoría. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando
en el caso del estrés, estamos hablando de que hay dolor de cabeza, que hay cansancio, que hay irritabilidad, pues eso de antemano teóricamente estaría dado para esta parte de sintomatología del estrés. No podríamos nosotros meterlo en estrategias de afrontamiento del estrés porque ahí es donde esta parte de la integración de las categorías pues debería de quedar más delimitada de forma lógica. Cuando tenemos nosotros ya la integración de las categorías, pasamos a la delimitación de la teoría, que es el tercer paso del método comparativo constante. Cuando el análisis está avanzado, aquí resulta importante delimitar esas categorías y perfilar la teoría. Con la comparación constante se van haciendo más consistentes algunas categorías y se desestiman algunas otras de acuerdo a sus propiedades que en esos momentos consideraríamos como no relevantes. Y el resultado pues es un conjunto más pequeño de categorías de mayor nivel conceptual. Y este proceso de delimitación encuentra algunos elementos de saturación teórica que es producto de un muestreo teórico. Y finalmente sería la redacción de la teoría, donde el investigador se encuentra con los datos ya codificados, las categorías, las respuestas y los postulados teóricos. Todas estas anotaciones, todo este conjunto de cosas que tiene ya el investigador se convierten en el soporte principal para la redacción de un informe a través de las categorías de manera lineal. Y pues aquí es donde llega ya el momento de la escritura para redactar qué fue lo que encontramos nosotros en esta parte de la investigación. Ahora, tenemos nosotros en esta parte de la codificación dos tipos de categorías. Regularmente nosotros le llamamos categorías abiertas a un procedimiento analítico mediante el cual los datos se fracturan y se abren para sacar a la luz los pensamientos, las ideas, los significados que contienen las respuestas de los informantes, que nos permiten luego descubrir categorías y denominarlas con un código. Ese código y esas categorías nos permiten establecer un análisis línea a línea de lo que significa la respuesta que los informantes nos dieron a una pregunta que nosotros estuvimos lanzando. Y la codificación axial que se produce cuando establecemos las relaciones jerárquicas entre las subcategorías, propiedades y dimensiones en torno a una categoría tomada como eje. Y se obtiene así un pequeño esquema que facilita mejor la comprensión de los fenómenos y proporciona para configurar la categoría central. Entonces, a partir de la codificación inicial, vamos creando nosotros categorías que comparamos con los diferentes informantes, con los diferentes métodos, con las diferentes técnicas, incluso con las teorías, para posteriormente cerrar con la categorización axial, que es este modelito, ese diagramita, que nos permite ver las relaciones que hay entre categorías y subcategorías para poder finalmente concluir el análisis de los datos cualitativos hasta ese momento. Muy bien, muy bien. Ese primer acercamiento que nos mencionas, doctor Heriberto, gracias. Híjole, y lo vemos como algo pues muy complejo, ¿no? De repente, primero porque las formas de hacer investigación cualitativa, los mismos métodos, pues son diversos. Sin dudas tienen algo en común, pero nos llevan al establecimiento de la recolección de los datos y el abordaje complejo, precisamente, como es complejo por la parte metodológica. Vamos a escuchar, gracias, vamos a escuchar ahora la aportación del doctor Arturo al respecto sobre los métodos que utilizamos para el análisis cualitativo. Adelante, doctor Arturo. Gracias, Mario. Pues bueno, en primera instancia vemos que el doctor Heriberto ya nos hizo un planteamiento muy, muy general y abordó diferentes aspectos que son centrales para discutir en este tema. Creo que está muy completo, ¿verdad? Yo en todo caso me permitiría hacer algunos pequeños agregados o comentarios sobre ciertos aspectos que para mi juicio son relevantes, ¿no? Primero, este énfasis que nos plantea de entrada el doctor Heriberto en relación a la diversidad de métodos,
pues va aparejado a lo que es la investigación cualitativa. Estamos hablando de diversidad de técnicas para recolectar información, pues estamos hablando también de diversidad de datos que se generan, estamos hablando de diversidad de métodos de análisis, o sea, no podemos ocultarlo, o sea, eso es complicado, es complejo. Y yo agregaré otro detalle más, que al fin de cuentas, como se dice también, que el principal instrumento de investigación es el propio investigador, yo hablaría también aquí que el principal elemento para el análisis de la información es el propio investigador. O sea, aquí no lo puede sustituir un programa. O sea, hay gente que ahorita se está clavando con el Atlas T u otros programas creyendo que ellos hacen el análisis, pero no, el análisis lo hace el investigador. Y si ellos no lo hacen y quieren dejar todo en manos de la máquina, es por eso que estamos hablando que tenemos esos grandes problemas donde dicen que hacen categorización, dicen que construyen categorías, pero en realidad ni siquiera tienen categorías, ¿no? Entonces, es un problema. El investigador no puede ser sustituido, tiene que ser parte del análisis y él tiene que hacer el propio análisis, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, también hay un punto central. Cuando el doctor Heriberto nos plantea el proceso a seguir, él enfatiza el aspecto inductivo-deductivo como una forma en que se genera la categoría, pero cuando llega a la idea de la categoría y a la necesidad del segmentar la información y establecer segmentos, ¿sí? Habla de unidades de análisis, unidades de información y mete en particular una que para mí es la relevante y es la importante, que es la de los temas o los tópicos, ¿verdad? Esa para mí es la relevante, porque veamos que hay otros metodólogos cualitativos que quieren agarrar como unidad de análisis a la palabra, ¿sí? O quieren agarrar unidad de análisis a la oración completa, como si fuera una cuestión sintáctica. Y creo que eso, aunque la literatura lo promueve y lo dice, no creo que sea la mejor forma. Entonces, el ejemplo y la forma en que lo planteó el doctor Heriberto, centrar la atención en las unidades de información, unidades de análisis de tipo temáticas o en los tópicos, es la forma más adecuada, ¿no? Últimamente he estado viendo este mismo problema porque la gente cuando usa el Atlas T quiere hacer las unidades de análisis con palabras y entonces resulta que le piden al programa que analice todas las palabras y que vea cuáles se repiten y todo, y de repente dicen que una palabra es una categoría, pero luego cuando vemos que hay adentro de eso, todos los fragmentos donde se menciona esa palabra, qué es lo que hay adentro, y resulta que hay cosas muy diferentes, entonces no es posible armar una categoría de eso, porque aunque tengan la misma palabra, no están refiriéndose a la misma situación, y entonces esto es algo que nos mete un poco de ruido. Entonces creo que en ese sentido es muy claro el planteamiento del doctor Heriberto. Quisiera agregar otro tercer elemento al análisis de lo que él nos plantea. Él nos plantea el método de comparaciones constantes como el prototípico, por decir, uno de los principales a trabajar. Coincido con él, es un muy, muy buen método. ¿Sí? Para análisis, creo que es factible utilizarlo no solamente en la teoría fundamentada, sino, de hecho, yo cuando explico cómo se hace el análisis y la recolección de datos de manera simultánea, hago uso de esto del método de comparaciones constantes para explicar cómo se da el proceso etnográfico, el proceso de estudio de caso. Sin embargo, creo que también es un procedimiento un poco complicado. Yo alguna vez prefiero que los alumnos trabajen la inducción analítica, que es más sencillo y más práctico, ¿va? Y que nos puede ayudar, porque, vuelvo a insistir, se dice fácil, pero les digo, yo la primera vez que hice análisis de categorías, no les miento, estaba en mi cubículo y tenía el diario de campo con todos los registros y lo revisaba y subrayaba y subrayaba y subrayaba y revisaba y subrayaba. Llegó un momento en que me saturé que ya no sabía qué estaba haciendo. O sea, tuve que retirarme después de 3, 4 horas de intentar hacer el análisis, tuve que retirarme y dejar descansar todo, mínimo una semana, no me acuerdo si fue una semana o 15 días, y regresar. Porque se dice fácil eso de vamos a juntar la integración de los segmentos y todo. Sí, en algunas cosas sí hay información que está muy, muy clara, en otras no está tan clara y hay que construirla. Y yo creo que lo inductivo, que para mi gusto es lo más adecuado, yo soy muy purista en esto de la investigación cualitativa, a mí me gusta más lo inductivo, lo holístico, está a construir categorías de manera inductiva, no es cualquier cosa, ¿verdad? Sí es pesado y si no cuidamos nos vamos a perder. Me ha tocado ver muchos de esos casos de gente que me dice, mi tema, la categoría principal es comprensión lectora. Luego le digo, a ver, vamos a ver qué fragmentos empíricos integraste al tema de comprensión lectora y resulta que ninguno habla de comprensión lectora.
¿sí? Entonces, de repente, hasta usamos la codificación a diestra y siniestra y hacemos cosas que no deben ser. Yo creo que, inclusive, si se me permite, ya para cerrar mi intervención en este punto, yo creo que aquí se justifica más el acompañamiento de un tutor o de un director de tesis para el análisis, ¿verdad? Creo que el asunto es bastante complicado, no es sencillo. Hay gente que lo ha querido hacer como que recetas, ¿verdad? Sí, aplica 3 entrevistas y haz esto y ya tienes toda la recolección. Y mételo al Atlas T y pídele las palabras claves y ya tienes categorías. Y luego hasta les dicen, no queremos más de 5 categorías, ¿verdad? Dices tú, pues, ¿cómo? O sea, si las categorías no las determinas tú desde antes la cantidad, esto tiene que, menos cuando es inductivo. A lo mejor deductivamente sí puedes tú hacerlo, pero cuando es inductivo no. ¿Cómo que vas a hacer nada más 5, ¿verdad? Sí, y luego les pides que las relacionen y resulta que todas se relacionan con todas. Y entonces al final no saben cuál es la clave o cuál es el eje de todo el discurso, porque todo está con todo, ¿no? Entonces creo que sí hay necesidad de un buen acompañamiento, creo que sí hay necesidad de conocer estos métodos, estos procesos, y no nada más teóricamente. Yo creo que hay que conocerlos en la práctica. O sea, aquí no hay otra cosa más que el aspecto práctico de ejercitarse, hacer uno, trabajar uno, meterse uno en los problemas de que implica construir una categoría y saber si funciona o no funciona y acompañarle al alumno. Si nos interesa trabajar y hacemos buenos trabajos o intentamos hacer un buen trabajo de asesoría de tesis, acompañamos al alumno en la construcción y nos vamos a meter en todos los problemas que se mete el alumno, ¿verdad? Y entonces nos vamos a dar cuenta de qué tan complicado es o qué tan sencillo es, ¿verdad? Sí. A veces no, hay gente que no quiere batallar y ya le dice como que haga todo, ¿no? Creo que si dejamos al alumno solo, nosotros también ganamos mucha experiencia de ver cómo él construye las categorías, cómo se van cambiando, y este proceso que habla también al final el doctor Heriberto, cómo no siempre las categorías provisionales son las definitivas, a veces hasta desaparecen alguna, otra se integra, otra se modifica, a veces integramos 2 o 3 en una más abarcativa, o sea, es un proceso bastante complejo, se dice sencillo, y ahorita el doctor Heriberto lo planteó así muy clarito todo el proceso y muy fácil, la idea de diversidad, la idea del proceso, la idea de la codificación, la idea de los métodos de comparación constantes, pero en la práctica sí necesitamos trabajo, o sea, necesitamos trabajar sobre eso. Y yo ya lo dije, lo reitero, creo que el investigador es el principal elemento para el análisis y no lo va a sustituir ningún programa de cómputo, o sea, no lo va a sustituir definitivamente. Y el apostarle a hacer programas de cómputo, inclusive yo creo que es un error meter a los alumnos a trabajar un programa de cómputo cuando nunca han hecho de manera artesanal una categorización. Entonces creo que desde ahí ya tenemos problemas y lo que se avecina o lo que se visualiza es que va a haber problemas en esa construcción o en esa categorización. Pero bueno, son de los puntos que quería resaltar del discurso que nos planteó el doctor Heriberto al respecto. Muy bien, gracias, doctor. Gracias también por esas puntualizaciones que nos permiten ir delineando el camino que nos planteaba en un principio el doctor Heriberto respecto a cómo ir diseñando algún tipo de análisis tipo cualitativo. Y sí, pues coincidimos en que esto es un elemento, primero por los tipos de datos que ustedes mencionan, que pueden ser hablados, que pueden ser observados o escritos, ¿no? Esa complejidad. Y luego las diferentes técnicas o los diferentes métodos que abordamos, luego las técnicas de recolección, que son observaciones, que son entrevistas, X, grupos focales, y luego el modo de abordarlas para poder analizarlas, que son de manera también diversificada. Bueno, pues por lo pronto debemos de entender que, bueno, los datos, pues sí, son distintos, sí son la información, ¿no? Que nos permite relacionarnos con los problemas, con las preguntas de investigación que nos estamos planteando. El análisis conlleva el organizarlos para poder identificar de manera sistemática sus características que permitan interpretarlos. Y una de esas características básicas es lo que ustedes han mencionado, como es la codificación y la categorización, ¿no? Y ya mencionaban de distintas maneras, que puede ser a través del método comparativo de constantes, o la codificación axial, o el muestreo, u otros, ¿no? Como el taxonómico, el componencial, el semiótico. Hay muchos métodos que permiten analizar los diferentes tipos de datos según el tema o el problema que estemos abordando. Y yo ahorita me iba a centrar precisamente en lo que comentan, doctores, porque hay preguntas clásicas o básicas de unos alumnos.
Ya comentó el doctor Heriberto algo y ahorita puntualiza el doctor Arturo también algo. Sí, ¿cuál sería la mejor forma de analizar los datos? De manera deductiva, en el caso de la construcción categórica, o si precisamente, ya también el doctor lo mencionó, si podríamos hacerlo de manera artesanal o a partir de un programa o un software en la computadora. Damos un tiempecito para que nos comente algo el doctor Heriberto sobre el mismo tema, pero incluyendo estas reflexiones. Bien, pues mire, yo coincido con el doctor Arturo Barraza de esta parte de que el análisis debe ser eminentemente inductivo a través de las respuestas que nos dan los informantes para nosotros armar las categorías. Solamente que yo ahí en la práctica, en lo que he tenido de asesoría en maestría y en doctorado, he encontrado un problema. Cuando nuestros asesorados no han tenido acercamiento al análisis cualitativo, se les dificulta mucho el poder hacer una categorización que sea profunda y que sea puntual respecto a lo que se está tratando de investigar. Es decir, el objetivo de investigación determina hasta dónde voy a llegar yo en el análisis de los datos. Ahorita estoy asesorando una tesis en doctorado donde la investigadora lo que busca es identificar cuáles son los motivos del por qué algunos programas de la Secretaría de Educación Pública se cierran sin más motivo alguno. Eso es su punto de vista. Dice, es que hay programas que han sido muy buenos, por ejemplo, el Enciclomedia, que tiene muy buen contenido, pero se cerró. El de Escuela de Tiempo Completo, que apoyaba a los alumnos que tenían necesidad de alimento, y se cerró. Entonces, ella se plantea la idea de buscar y cuáles son los factores o por qué se cierran esos programas. Entonces empieza a hacer algunas entrevistas a profundidad con algunos exsecretarios de educación de varios estados de la República, incluso hasta con un exsecretario a nivel nacional de la Secretaría de Educación Pública. Y ella se da cuenta que las conjeturas que tenía inicialmente de que se cerraban solamente por caprichos o porque de una u otra manera cuando terminaba una administración federal o una administración estatal se cerraban los programas solamente porque eran de otro partido político. Entonces, sin tener el dato cierto, ¿no? Cuando empieza a analizar la información que le dan todos los exsecretarios de educación de los estados y el federal, se da cuenta de que sí hay una evaluación. O sea, incluso le dan datos duros y la llevan a informes para que analice informes de esos programas, de por qué se han cerrado. Y cuando tenía ya ciertas categorías provisionales, ella se da cuenta de que esas categorías inicialmente ya no le son útiles. O sea, ella entró con una idea predeterminada para llevar a cabo la investigación. Y tiene que modificar todo lo que lleva, ¿sí? Todo lo que lleva, pero ya no hacerlo de manera inductiva. Ella tiene que recurrir a ciertos referentes teóricos. Ahorita está utilizando lo de las políticas públicas, algo sobre también política educativa. Se ha estado metiendo al análisis del plan de los programas de estudio, al análisis de los programas sectoriales de educación, para poder contrastar de manera teórica aquello que le respondieron los informantes. Entonces, de manera inductiva, a ella le ha resultado muy complejo, pero ahorita que está haciendo el análisis de los referentes teóricos, ya empezó a cuadrar, si cabe la palabra, las categorías. Ya le empezó a dar un orden a las categorías. Porque ella, por ejemplo, tenía la formación docente, fíjense bien, la formación docente como un elemento para que se cerraran los programas. Ella decía que los maestros eran los culpables de cierta manera de que los programas no funcionaran y por tanto se cerraran. Y entonces, cuando empieza a hacer el análisis, se da cuenta que esa conjetura que ella tenía, pues no tenía relación con el hecho de que se cerraran ciertos programas, y desecha esa información.
pero eso lo descubre a través de hacer el análisis de antecedentes, del análisis de teoría, para poder llegar a decir, esta categoría no me sirve. Entonces, yo creo que cuando el investigador es novel en ese sentido, cuando no se ha hecho investigación cualitativa, lo ideal sería empezar por un marco de referencia, un referente teórico que más o menos ordenara las ideas de las personas, porque aquí sucede algo muy importante, lo que en fenomenología conocemos como el epogé. Si nosotros tenemos ideas preestablecidas y no nos despojamos de esas al momento de estar haciendo el análisis de la información, pues nosotros vamos a viciar aquella información que nos dieron los informantes. Entonces, de entrada, ahí la categorización de manera inductiva pues sería ya, creo yo que un poco sesgada en ese sentido, ¿no? Entonces, yo recomendaría sí un referente teórico, aunque yo soy también de la idea del doctor Arturo Barraza de que tendríamos que hacer investigación cualitativa más ortodoxa, que salga de lo inductivo, que salga de la realidad, que salga de la empiria, que salga de los hechos, no tanto de los referentes teóricos, pero como recomendación yo podría, si tenemos algún investigador novel, poder hacer un ejercicio con algún referente teórico para que vean ellos cómo se pueden ir categorizando a través de los referentes teóricos. Y ¿qué es mejor? Es mejor sí hacerlo de manera artesanal. Yo no soy muy confiado del Atlas T, del QDA Miner o del Max QDA, o sea, de todos esos software no soy muy afecto, no porque no me guste la computadora, sino precisamente por esta cuestión que decía el doctor Arturo. Se preocupan más en estarle poniendo colores y en estar buscando esas palabras que se repiten a lo largo de toda la información, que de analizar el fondo o el contenido que tiene las respuestas que dieron los informantes. Entonces, para mí es más importante utilizar el marcatextos de color verde, de color amarillo, el subrayado con plumas, el poner una nota al calce, el ir haciendo esos memos que nos permiten luego ir analizando la información. Y la verdad es que lo del método comparativo constante, que si bien es generalizable o puede ser generalizable a todos los métodos de información, pues tiene mucho que ver con cuál es el objetivo del investigador y cuál es el método que está utilizando para investigar. Porque no es lo mismo utilizar fenomenología como método a utilizar etnografía. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿hasta dónde podemos utilizar nosotros el método comparativo constante o cuántos pasos del método comparativo constante podemos utilizar para integrar las categorías? Pues son decisiones que el investigador tendría que tomar junto con su asesorado, ¿no? Para poder ir creando una lógica de construcción del análisis de la información. Así es. Bien, gracias, doctor Heriberto. Exacto. Coincidimos también en eso. O sea, el método es el camino que determina más o menos obviamente, las estrategias que vamos a utilizar y en función del problema, de las preguntas y de los objetivos. Y las estrategias de análisis que vayamos a utilizar también para, digamos, conocer e interpretar los datos que estamos recolectando. Y no hay nada como siempre lo ha dicho también el doctor Arturo, a investigar se aprende investigando, ¿no? Y así como tú lo dices, pues yo creo que analizar se aprende haciéndolo. En este caso, hay que organizar los datos, en el entendido hay que entender a nuestros alumnos que es básica la transcripción, que los datos cualitativos no se analizan escuchándolos muchas veces oyéndolos o observándolos, sino que hay que hacer la transcripción para analizar el contenido de la misma, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que hacer ese tipo de reflexión y que nos lleve precisamente a establecer que la lectura, la relectura, el análisis de la misma va propiciando que vayamos construyendo esos elementos temáticos o esos bloques que al final les vamos dando un nombre o una etiqueta, como ustedes lo consideren, y que va construyendo desde una categoría preliminar hasta una categoría, pues, como le llamaría Coffey y Atkinson, superordinal, ¿no?
y como ustedes también lo han mencionado, como lo mencionaría Gleiser o Strauss, o lo mencionarían otros, según el método que estemos utilizando. Me gustaría que el doctor Arturo enriqueciera la aportación. Doctor Arturo, ¿qué nos comenta sobre estos elementos? Yo nomás me gustaría aprovechar el ejemplo que acaba de dar Heriberto, ¿no? El doctor Heriberto nos dio un ejemplo y queda muy, muy claro algo que no debemos de perder de vista, que este proceso no es rígido ni estático, es altamente flexible. Nos tenemos que acomodar a las condiciones de la generación de los datos, nos tenemos que acomodar a los datos que van surgiendo, nos tenemos que acomodar a la situación. Entonces aquí no hay con que yo decido previamente y a fuerzas tiene que darse todo tal como yo lo digo de inicio a fin. No, hay que tener esa posibilidad. Aquí nos plantea la experiencia de cómo se intenta hacer un análisis inductivo y empiezan a recolectar información, pero esa información adquiere sentido cuando se busca hacer una categorización desde un proceso deductivo teniendo referentes teóricos. Y creo que como puede ser a la inversa también, o sea, podremos intentar empezar con unas categorizaciones de tipo deductivo, pero en el camino, si cada uno quedan, pues ir haciendo los ajustes a lo que me diga la realidad y me digan los datos empíricos. Creo que esa es una riqueza de la investigación cualitativa, ¿eh? Que no le ponemos la camisa de fuerza desde antes a la realidad, sino planteamos una posible camisa. Entramos a campo y en el campo pues vamos ajustando, cortando y hacemos lo que sea necesario. E inclusive a veces es necesario hasta eliminar, ¿verdad? A lo mejor la idea que yo tenía preconcebida o el referente teórico que tenía yo como punto de partida resulta que no se da. Y entonces si no se da, pues tengo que hacer otros ajustes y tengo que hacer otras cosas. Creo que este ejemplo es muy ilustrativo para entender este aspecto de la flexibilidad que está presente en la investigación cualitativa, pero flexibilidad que está en función de lo que la realidad nos vaya marcando, no flexibilidad de que el investigador haga lo que le dé su gana, ¿va? Porque luego la gente así lo ha interpretado y me tocó ver en algunos congresos que así lo interpretan. No, la idea es flexibilidad, pues esa flexibilidad la va marcando la realidad, la van marcando los datos que vamos generando en la realidad, lo va marcando los análisis que hacemos con esos datos. Eso es lo que nos permite movernos y realmente lograr tener al final una fotografía muy, muy clara de esa parte de la realidad, ¿no? Sin necesidad de imponer nosotros nuestros esquemas teóricos o nuestros esquemas profesionales a la realidad, ¿no? Entonces creo que ese ejemplo es muy, muy ilustrativo, el ejemplo que nos dio el doctor Heriberto para entender este aspecto y ver cómo esto que hablamos al fin de cuentas siguen siendo procesos que son tipos ideales, ¿verdad? La realidad es más compleja, a veces nos tenemos que acomodar a la realidad y eso es parte de la experiencia que se va acumulando, ¿no? Y sí, vuelvo a insistir, aquí reitero lo que ya había dicho y que queda muy, muy claro con el caso que nos plantea el doctor Heriberto. Cuando uno acompaña al alumno y se involucra en el proceso del alumno, pues hasta uno aprende porque ve todo el proceso que implica para el alumno y lo acompaña, ¿no? A hacerlo y a sacar adelante el trabajo, creo que es muy rico y también es de muy buen aprendizaje, porque aquí también creo que la investigación cualitativa no puede reducirse a manuales, ¿verdad? Y que el manual paso uno, paso dos, paso tres, no, o sea, es mucho de práctica, es mucho ejercicio, es mucho de análisis, es mucho de experiencia, por eso a mí me gusta mucho el libro de Taylor y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de la investigación, porque creo que es el libro más cualitativo que existe, porque los autores nunca nos dan una receta metodológica, a diferencia de otros libros que sí nos dan recetas, sino ellos se ponen a compartir su experiencia propia y la experiencia de los otros investigadores para decir qué han hecho en cada caso y cómo lo han trabajado. Y esa experiencia es la que el investigador toma y asume y en su momento modifica si hay necesidad para hacer su propio trabajo de investigación cualitativa. Creo que fue un ejemplo muy ilustrativo el que nos planteó el doctor Heriberto al respecto. Bien, gracias, doctor. Definitivamente nos vamos quedando pues con algunos elementos de los que ustedes están mencionando. Obviamente, conocimiento del método, en este caso del método de análisis, flexibilidad de entender, de actuar y entender sobre la realidad y de acompañamiento, porque en el acompañamiento también se enseña, pero también se aprende. No sé, esperaría a lo mejor un comentario de cierre del doctor Heriberto al respecto, si nos puede comentar algo. Yo sé que es un tema bastante amplio, que no lo podemos agotar a lo mejor en una sesión, ¿verdad? Estamos ciertos de eso, pero cuando menos vamos dándole estos chispazos a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, para que vayan dándose esa idea, ¿no? Heurística de que esto, la intención que tiene el programa, la intención que tiene el video es
generar curiosidad para que sigamos investigando y sigamos aprendiendo. Adelante, doctor Heriberto. Gracias, doctor Mario. Una anécdota, cuando yo empecé a hacer investigación, cuando es uno neófito en este mundo de hacer investigación científica, hice una entrevista a profundidad. Y esa entrevista a profundidad fue de casi 2 horas. Y yo tuve un problema muy fuerte porque, pues en aquel tiempo, las computadoras pues, apenas estaban agarrando vuelo. Y entonces recuerdo, tenía yo todavía una grabadora con cassette. Entonces era estarle dando play y pausarle, y a veces no tenía la suficiente fidelidad y la transcripción, pues, ¿qué fue lo que dijo? Y ahí, pues, se perdía cierta información que era valiosa. Entonces, me llevó mucho tiempo transcribir esa entrevista a profundidad, y creo que es uno de los problemas a los que se ha enfrentado el investigador cualitativo, sobre todo cuando aplica entrevistas a profundidad, porque es muy complejo hacer la transcripción. Sin embargo, aunque yo hace rato dije que yo prefería que el análisis fuese de manera artesanal, y me sigo sosteniendo en eso, afortunadamente ya tenemos aplicaciones en los teléfonos, entre comillas, inteligentes, ¿no? Que nos permite a nosotros ir grabando, pero al unísono, ir transcribiendo la voz a quienes nosotros estamos entrevistando. Una de las aplicaciones que yo más recomiendo a mis estudiantes y que yo he utilizado es la de voz a texto. Se audiograba la entrevista y automáticamente de manera, en segundo plano, se va guardando un archivo de texto. Obviamente con errores de sintaxis, con errores de puntuación, porque no los detecta, obviamente, pero que es más fácil nosotros al estar leyendo y al volver a escuchar la entrevista, irle colocando nosotros las comas, los puntos, los signos de interrogación y de admiración, que estar transcribiendo la hora completa de una entrevista a profundidad, ¿no? Entonces, la tecnología en ese sentido sí es de apoyo. Un video, una videograbación, ahora con esto de las videoconferencias, se queda grabado la información y podemos recurrir a ella cuantas veces queramos. Incluso podemos ver la cara de agrado o de desagrado de los informantes respecto al tema que estamos investigando, que son elementos que luego cuando nosotros no videograbamos, pues se nos escapan, ¿no? Y que son a veces muy importantes al momento de hacer el análisis de la información. Entonces, si bien es cierto, el análisis categorial, yo opto por lo tradicional, por esta parte de manera artesanal, ir construyendo los códigos, las categorías y el análisis de la información. Pues esta parte de poder levantar la información ahora con la tecnología, pues es una alternativa muy importante. Yo, repito, sugiero esta aplicación de voz a texto para que la instalen en el teléfono, y al momento de que están haciendo su entrevista, pues les puede ir generando, a la vez de grabar el audio, ir generando el archivo de texto. Entonces, me quedo con que sí, efectivamente la investigación cualitativa es compleja, es muy vasta, por todo lo que implica los métodos, las técnicas y los datos que se analizan, pero que obviamente pues se aprende a hacer categorías y se aprende a hacer análisis de la información haciéndolo. ¿Sí? Entonces, el primer objetivo es, pues me tengo que aventar, me tengo que ir a ese mar de datos para poder nadar en él y tratar de sistematizar la información, ¿no? Luego pudiese alguien leer lo que yo escribí y pudiese no estar de acuerdo, no importa. No se trata de sacar medias estadísticas y utilizar técnicas como la investigación cuantitativa, donde me pueden decir, es que este análisis estadístico no lo debiste haber utilizado porque no tenía una distribución normal los datos. Bueno, está bien. Acá no, acá es de una u otra manera cómo interpretaste de manera artesanal, y con base en eso, pues ir construyendo poco a poco experiencia en la investigación cualitativa. Bien, gracias, doctor. Y gracias por este tip al respecto de la aplicación, para ver si se puede ir usando, porque yo creo que de los que estamos aquí, de quienes estamos aquí, no podemos decir que no hemos batallado en eso, ¿no? En la parte de la transcripción, en cómo de veras a veces cuando usábamos los cassettes y estábamos regresando y adelantando para ver si escuchábamos bien aquello, o estaba mal o era inaudible, y a veces teníamos que poner inaudible. Lo que hice fue que trataba de que estaba grabando, pero también estaba escribiendo, y a veces
trataba de matar lo que se escuchaba en el audio con lo que estaba escrito y a veces sí le atinaba, ¿no? Pero hay ocasiones en que, pues no se puede y le deja uno en blanco. Y esas pudieran ser unos elementos muy precisos que se pierden, ¿no? Entonces, qué bueno que nos das esa opción, pero esas son partes, como dice el doctor, siempre son gajes del oficio, ¿no? Y gajes del hacer, ¿no? De lo que estamos viviendo. Hay un autor que menciona que casi siempre que tenemos una hora de grabación, tenemos que invertir 3 mínimamente en transcripción y otras 3 en análisis, a lo mejor más, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo se llama. Él se enfoca en la unidad de medida de una hora de grabación, es 3 de transcripción y 3 de análisis. Bueno, ya las experiencias nos pueden decir otras cosas, ¿no? Pero bueno, son cuestiones anecdotarias que esperamos les sirvan a nuestros compañeros, tanto a nuestros compañeros investigadores como a nuestros compañeros alumnos. Le pediría al doctor Arturo también un comentario de cierre respecto a su vasta experiencia sobre esto, para dar como finalizado el video de hoy. Adelante, doctor Arturo. Gracias, Mario. Pues no, nada más despedirme, agradecer la presencia del doctor Heriberto en este programa, y creo que es un tema que ya lo dijo Mario, da para mucho. Ahorita creo que a lo mejor esto implicaría hacer hasta varios programas sobre un tema y ir acotando algunos, pero creo que este es muy buen inicio y nos permite plantear aspectos puntuales, pero a la vez hablar de esa necesidad de la investigación cualitativa en base a su diversidad y del proceso que implica el análisis de la información. Creo que en general ha sido un buen programa. Muy bien, muchas gracias, doctor Arturo. Muchas gracias, doctor Heriberto. Y pues sí, aquí finalizamos este quinto video de lo que es Preguntándole al Investigador. Esperamos que algunas de las dudas que se hayan planteado de manera inicial con la pregunta hayan quedado un poquito resueltas, y si no, como mencionaba también después durante el transcurso, la intención es que generemos esa parte de curiosidad en quien nos escucha, en quien nos ve, para que siga investigando sobre el tema, que busque, que investigue sobre los métodos cualitativos de análisis, y luego que ya después los confronte con lo que estamos aquí platicando. Agradecemos a la Red Durango de Investigadores Educativos por el espacio que nos da en esto que es Preguntándole al Investigador. Y agradezco el acompañamiento siempre puntual del doctor Arturo Barraza Macías en este programa, y la presencia del doctor Heriberto Monarres Vázquez en este video en el que nos acompañó. Yo creo que vamos a hacer en varios, doctor, ahí te vas preparando, ¿sí? Pero por lo de hoy, muchas gracias por sus aportaciones, ¿no? Y muchas gracias a usted que nos ve. Esperamos que siga atento al siguiente video, que ya está muy próximo a producirse. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.